Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos sean todos a los 10 minutos misioneros. ¿Qué es el Evangelio? Dado que evangelizar no es otra cosa que compartir el Evangelio, mis hermanos, es necesario aclarar, antes que nada, cuál es el mensaje que el Evangelio anuncia. Y eso es muy importante, sobre todo en una época como la nuestra, donde hay tanta confusión con respecto a esto. El Evangelio no es ese tipo de mensaje religioso que pretende ayudar a los demás, haciéndolos sentir mejor consigo mismo. De hecho, pudiéramos decir que el Evangelio, el verdadero Evangelio, pretende hacer todo lo contrario. No es hacernos sentir mejor con nosotros mismos, sino más bien hacernos sentirnos pecadores y depravados, merecedores de la perdición. Tampoco es meramente decirle a una gente Dios te ama o Dios te bendiga. Ahora, limitarnos a decirle a la gente Dios te ama o decirle Dios es amor, eso no solo puede igualarse con la tarea de predicar el Evangelio, sino que puede distorsionar por completo el mensaje, como veremos en un momento. Tampoco predicamos el Evangelio cuando le decimos a las personas Jesús quiere ser tu amigo, aunque ciertamente no hay más grandioso en este mundo que tener un amigo como Jesús. ¿Qué es entonces evangelizar? ¿Qué es entonces el Evangelio? Belkis, es la mejor y más extraordinaria noticia que un ser humano puede escuchar jamás. Amén. Pero comienza con la peor y más terrible de todas las noticias. Todos nosotros nacemos en un estado de rebeldía y pecado que nos lleva a violar continuamente la ley de Dios desde que nacemos hasta que morimos. Y por lo tanto, nosotros todos somos merecedores de la justa, perfecta ira de Dios. De hecho, cuando Pablo comienza su exposición del Evangelio en Romanos capítulo 1, versículo 18, cuando él quiere explicar por qué es necesario el Evangelio, el apóstol Pablo no comienza diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Pablo comienza diciendo tú necesitas el Evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, el punto de partida del apóstol Pablo para predicar el Evangelio. La paga del pecado es muerte, dice el mismo Pablo en Romanos 6:23. Ese es el miserable salario que todo hombre recibirá por sus pecados. La paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Y obviamente Pablo no se refiere únicamente a la muerte física. De hecho, ni siquiera eso es lo más importante. Pablo está hablando allí de la separación eterna de Dios en un lugar de condenación. Pero, mis hermanos, es ahí precisamente donde entra en juego el mensaje del Evangelio. Porque ese Dios perfectamente santo, ese Dios perfectamente justo, que no puede de ninguna manera pasar por alto el pecado, es también un Dios bueno y compasivo. Y para resolver ese gran problema del hombre pecador, sin pasar por alto su justicia, Él envió a alguien de valor infinito para que pagara nuestra deuda, sufriendo en nuestro lugar el castigo que todos merecíamos por nuestro pecado. Así que fue por eso que Cristo se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad. Tomó para sí una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Él cumplió la ley que dio de Dios a la perfección, desde la cuna hasta la tumba, y luego murió en una cruz siendo inocente, para que pecadores culpables como yo pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Y todos sabemos por las escrituras que 3 días más tarde Dios testimonio de que su justicia quedó plenamente satisfecha, como resucitando a Cristo entre los muertos.
la resurrección es el sello de aprobación de Dios. De manera, mis hermanos, ninguna de nuestras transgresiones quedará impune, ya que no fue que Dios hizo una amnistía universal. No, Dios no puede hacer eso. Ninguno de nuestros pecados será impune, porque Dios lo castigó en su Hijo. Dios castigó cada uno de nuestros pecados, lo castigó a su Hijo en la cruz del Calvario. Y es sobre la base de esa obra de redención que ahora el Evangelio anuncia que hay salvación en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que pone su confianza únicamente en Jesús. Así que ese es el mensaje que el Evangelio anuncia. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que comunicar a los pecadores para que puedan ser salvos. Así que yo espero que hasta aquí ustedes puedan ver que este mensaje del Evangelio que nosotros tenemos que compartir no es algo complicado en sí mismo, algo que solamente unos cuantos privilegiados o con un coeficiente intelectual muy elevado pueden entender y pueden proclamar. No, mis hermanos, lo que el Evangelio anuncia es que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18 y 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, Cristo por nosotros o a favor de nosotros, Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera, el mensaje del Evangelio responde 4 preguntas clave. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa? ¿Qué hizo Cristo? ¿Y cómo podemos volvernos a Dios? El mensaje del Evangelio responde a 4 preguntas clave. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa? ¿Qué hizo Cristo? ¿Y cómo podemos volvernos a Dios? Esas son básicamente las 4 preguntas que el Evangelio responde a la luz de esta definición que hemos dado del Evangelio. Ahora podemos avanzar a una segunda pregunta. ¿Qué es entonces evangelizar, Norris? Si esto es el Evangelio, ¿qué es entonces evangelizar? Es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advirtiendo a los hombres su condición perdida, llevándolo a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo vuelvo a repetir. ¿Qué es evangelizar? Es declarar, es una declaración, es un anuncio, es declarar en base a la autoridad de Dios, obviamente revelada en su palabra, lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, su vida perfecta, advirtiéndole a los hombres de su condición perdida, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, guiándolos al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesucristo. Por eso es que es tan importante que nosotros compartamos con el pecador la ley de Dios, porque la ley de Dios es lo que Él usa para darnos convicción de pecado. Y sin esa convicción de pecado, el pecador no va a entender la necesidad que él tiene de la salvación provista por Dios. Ahora, noten, mis hermanos, lo que yo acabo de decir en esta definición. Evangelizar no es lo mismo que compartir nuestro testimonio de conversión. Hay personas que creen, cuando le cuentan a otro pecador cómo fue que él se convirtió, la historia de su conversión, él está evangelizando. Puede ser que el testimonio tenga lugar cuando una conversación comienza con el pecador. Pero, oiga muy bien, no igualen tu testimonio de conversión con compartir el Evangelio. Tampoco es una simple defensa de nuestra fe. Hay creyentes que son apologísticas por naturaleza. Les encanta discutir, defender la fe, probar que la Biblia es su palabra, probar que Dios existe.
Pero hermanos, eso no es evangelizar. Yo puedo tratar de convencer de que la Biblia es la palabra de Dios. Yo puedo tratar de probar de que existe Dios. Y nada de eso es igual con predicar el evangelio. Tampoco es hacer obra de bien social que evidencia el amor de Dios a través de nuestras buenas obras. Y obviamente las buenas obras son importantes. La misma Biblia lo dice. Somos hechura suya. Luego de que Pablo dice que somos salvos por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe, Pablo dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ella. Y Santiago dice, ¿tú tienes fe? Muéstrame tu fe por medio de tus obras. Así que no es que las obras no sean importantes, pero hacer obras de bien social tampoco puede igualarse con la tarea de evangelizar. Hermanos, nosotros tenemos una noticia que compartir con el incrédulo. Es una noticia. Eso es lo que significa la palabra evangelio, una nueva noticia. Tenemos una noticia que compartir con el incrédulo acerca de lo que Dios hizo en Cristo para salvar a pecadores culpables sin pasar por alto su justicia. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:20, porque somos embajadores y Cristo, somos embajadores de Cristo, Señor. ¿Usted sabe lo que significa ser embajadores de Cristo? Esto es increíble, porque Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios está usando a los seres humanos comunes y corrientes para que compartamos el evangelio con otros seres humanos como tú y como yo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ahí es que Pablo añade, al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que evangelizar no es otra cosa que dar a conocer a los hombres el mensaje de reconciliación revelado en las Escrituras. Cuando ese mensaje de reconciliación no ha sido proclamado, entonces el pecador no ha sido evangelizado. Si tú no les hablas a un pecador de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de su pecado, de la muerte de Cristo en la cruz, el significado de esa muerte, y no lo llama a la fe y al arrepentimiento, tú no has evangelizado a ese pecador. El hombre está en problema con Dios por causa del pecado, porque Dios en su justicia le dará a cada cual lo que merece, pero Él mismo proveyó el medio por el cual su justicia quedó plenamente satisfecha y los pecadores pueden ser perdonados. La obra redentora de su propio Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos apropiamos por medio del arrepentimiento y la fe. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.